Hola, hola, feliz y bendecido día para todos. Espero tengan su cuaderno, su bolígrafo a la mano y buenos días, Daniel. Buenos días, Lina. ¿Cómo vas? Bien, súper excelente acá, mejor dicho, emocionada por ver qué voy a aprender hoy. Genial. Como para retomar, ¿cómo te fue con la tarea? Súper. Sí, la de las velas. Sí, yo las estudié, la mecha, digamos cuando hay una mecha, marca hasta dónde fue el máximo o el mínimo que tocó el precio de esa vela. El cuerpo pues es el más gruesito, más anchito. Y así lo fui analizando. Ok, ok. ¿Qué nos puedes, ahí como para retomar, qué nos puedes contar de los dos primeros días que has aprendido para ver que todo te ha quedado súper entendido? Que es una de las consignas que yo más tengo, es como que no avanzar si no se entiende un punto. Cuando uno avanza sin entender el punto, después para unir toda la estrategia, no lo entiendes, solo por un punto. Entonces, a veces las personas estudian, no entienden un punto, no pasemos al siguiente, que después a ver si lo entiendo. No. Si no lo entiendes ahora, después es más difícil. Entonces, la idea es de que siempre que pasemos es, entendiste, entendiste qué es la demanda, entendiste que la oferta, entendiste lo de la vela, entendiste quiénes son los jugadores dentro del mercado, qué se compra, qué se vende. Entonces, algo Bueno, para... inicialmente, pues, ¿en qué activos se puede operar? ¿Cierto? ¿Cuáles son donde se marcan las correcciones de precio? O donde Sí, uno puede más o menos tener como un precio más o menos de entrada y de salida, ¿cierto? Pues obviamente que eso, como tú mencionabas, tiene muchos parámetros. Pues en el tema de que dependiendo del activo hay que estar pendiente de las noticias, de si los precios de tasas bajan, suben, ¿cierto? En este caso, como tú operas más que todo es el oro, digamos que son varios activos en los cuales tú trabajas, tanto activos de bolsa como de criptomonedas, ¿cierto? total. Bueno, y también entendí dónde iniciaba o finalizaba una velita, ¿cierto? Cómo se leía la velita. ¿Qué más te puedo decir? ¿En qué momentos son compras y en qué momentos son ventas? ¿O dónde hay más liquidez dentro del mercado? ¿Qué más te Ujú. puedo decir así? Donde, por lo menos en la gráfica, yo vi que tú nos mostrabas dónde ves el tema del volumen. ¿Qué otra cosita fue la que me mostraste? Que es como unas rayitas que aparecen clariticas abajo, ¿cierto? El RCI. El RSI, ok. Hasta eso se me olvidó el nombre del RSI. El RCI. Que más adelante les voy a explicar qué es ese indicador y qué otros indicadores vamos a utilizar o pueden utilizar. Lo que ustedes ven ahí, el que tú ves ahí, Lina, es lo que yo utilizo siempre. Hoy en día utilizo solo mi gráfico limpio con una EMA de 200 periodos, simple. Ya después van a saber qué es simple y exponencial. El volumen. Sí, que el volumen lo que nos indica ahí, para que también lo notes, que es muy importante, el volumen nos dice a nosotros qué se está midiendo qué se está, en palabras simples, cuánto se negocia en un periodo determinado. Entonces, digamos, un ejemplo de la vida cotidiana. Sigamos con las manzanas. Sí, sigamos con el ejemplo de las manzanas. Estamos en la plaza de mercado y en un periodo, digamos que es una hora. En una hora, ¿cuánto se negoció entre compradores y vendedores? Compraron manzanas, vendieron manzanas. Compraron manzanas. ¿Cuánto se negoció en esa hora? Y a veces son más fuertes, más agresivos los que compran o a veces son más agresivos los que venden. ¿Sí? Entonces, en el mercado es igual. Se negocia, por eso vemos las velas. Y en ese periodo de esa vela, dependiendo de la temporalidad, que ayer nos quedó claro de que la temporalidad depende de cuántos minutos o horas lo estemos viendo. Y ahí, digamos que una vela de una hora, ¿cuánto se negocia en esa hora? Ya, sencillo.
en un periodo determinado. Entonces, en esa hora hay compradores y vendedores. Por cada compra hay una venta. Siempre tiene que haber una relación, porque tú vas a comprar, si alguien no te está vendiendo, ¿cómo vas a comprar? Sí, siempre tiene que haber compradores y vendedores. Pero a veces son más agresivos los compradores y a veces son más agresivos los vendedores. Entonces, por ende, si es más agresivo los compradores, el precio sube. Si son más agresivos los vendedores, el precio baja. Por eso vemos esos movimientos así. Entonces, el volumen mide cuánto se negocia en un periodo determinado. No es difícil. ¿Para qué nos sirve el volumen? Para nosotros saber cuánto se está negociando en ese periodo y si el movimiento que está haciendo el gráfico es real. Porque ayer te mostraba que había un rompimiento a la alza y el volumen muy pequeño. Eso es falso. Es como que, ¿por qué se movió el precio así si el volumen fue pequeño? Entonces, esos son los falsos rompimientos que los traders novatos o principiantes no saben leer y dicen, ah, rompió. Como rompió a la alza, nomás necesito esperar el pullback y entrar en una compra. Ya. ¿Y qué pasa? Nosotros los traders, ya experimentados, ya 7 años, uno aprende esas cositas, ¿sí? A las buenas o a las malas. Ahí uno dice, ok, no me gusta este momento que está pasando en el gráfico. Hay un precio que subió muchísimo, pero el volumen no lo acompañó. Y aparte, yo si miro el RSI, que es un indicador que sigue el movimiento del precio, pero a veces pasa algo que se llama divergencia, que más adelante se los voy a explicar, pero ahí les doy un adelanto. El RSI me sirve a mí para ver que lo que está haciendo el precio tiene que coincidir con lo que está haciendo el RSI, el movimiento. Es como un ejemplo súper sencillo. Lina sube la mano derecha y yo soy el RSI, yo tengo que subir la mano derecha. Lina sube Exacto. la mano izquierda, sí, yo tengo que subir la mano izquierda. Yo tengo que hacer lo mismo que está haciendo el gráfico, el precio. Pero a veces, ¿qué pasa? En el precio comienza a subir, en el gráfico, sube, hace su pullback, vuelve a subir más que el anterior, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de estructura, cómo medirla. Y el RSI hace el alto, hace la evolución, pero en vez de hacer un alto más alto, igual que el gráfico, hace un alto menos, más bajo que el anterior. Entonces tú dices, ok, ¿por qué? Porque si tiene que hacer lo mismo, no está haciendo lo mismo. Entonces el RSI nos dice ahí, ojo, porque algo está pasando ahí, ¿sí? Algo pasó arriba que no concuerda. Entonces, más el volumen, yo digo, ok, sí, hizo un alto más alto, pero el volumen fue anterior que el alto anterior. Entonces eso me dice a mí, puede ser un posible reversal o una posible reversión del precio. Entonces yo ya digo, ah, ok, ya voy a esperar. Si voy en compras y yo estoy adentro, yo digo, aquí pasa algo, mejor cojo mis ganancias porque puede volverse y salgo con ganancias. Si no he entrado, yo estaba esperando una compra, yo digo, ok, pasó algo acá, entonces cambio mi decisión, ya no voy a compras, ya voy a esperar qué pasa y puede cambiar a ventas. Para eso nos sirven esos indicadores y esas herramientas que yo tengo ahí. Todos manejan herramientas parecidas o diferentes. Por ejemplo, hay personas que tienen una EMA, pero no de 200, sino de 50 o de 20. ¿Para qué es diferente? Porque una de 20 lo que te mide son los 20 periodos hacia atrás, ¿sí? Hablemos de una hora. Es decir, te mide qué pasaron las 20 horas hacia atrás de esta hora. La de 200 me mide qué ha pasado las 200 horas hacia atrás. A mí me gusta más la de 200 porque me dice qué está pasando. Si estamos alcistas, estamos bajistas. Es más lenta en reaccionar. La de 20 reacciona mucho más rápido. Y hay de 50. Entonces, son las diferencias. Y el RSI yo le monté una EMA para que también me diga cómo se está moviendo. Y el volumen si viene siempre ahí, se está midiendo constantemente, es cuánto se negocia. Y yo lo que quiero ver es si es verde o roja. Si es verde grande, con una vela grande, yo digo, ok, hubo mucha negociación en ese periodo de tiempo, pero ganaron los compradores. Hubo más agresividad de los compradores y la vela es grande y yo digo, es un movimiento real. Si es al contrario, la vela grandísima y el volumen pequeño, yo digo, es un movimiento que no es real, que es un falso movimiento
de eso y ahí es donde tenemos que cuidarnos, porque nosotros lo único que tenemos de información es del gráfico, que es qué está haciendo. Y de noticias, por ejemplo, ahorita el PCE, que te hablaba anteriormente de comenzar la clase, el PCE nos dice a nosotros qué va a ser la tasa, qué va a ser la Reserva Federal frente a las tasas de Estados Unidos, que es la política monetaria, que es, ¿hay inflación? Tengo EOS, ¿sí? Si hay mucha inflación, subo los intereses. Si hay poca inflación, pues los puedo bajar, ¿sí? Porque pues bien, la gente está bien, todo, está en pleno empleo, está el país creciendo, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que mide eh, la producción de bienes y servicios de un país dentro de el país. Y ahí la Reserva Federal dice que, bueno, subamos o bajamos las tasas. Si sube las tasas, el oro baja. ¿Por qué? Porque pues da más dinero tener da más rentabilidad tener tu dinero en un banco porque te van a pagar una muy buena tasa. Lo que pasa acá en Colombia, ¿no? No paga muy bien, 8,25 y 9,25. Y el oro no te paga nada, porque el oro no paga intereses. El oro lo único que nosotros hacemos como activo de refugio y sube en el tiempo, ¿sí? Pero si las tasas bajan, el oro sube. ¿Por qué? Porque la moneda se debilita y todos los inversionistas, hey, la moneda se está debilitando, ya no nos alcanza con lo que antes comprábamos, ahora ya no nos alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro dinero y oro, y súper bien. ¿Sí entendiste esa parte? La relación de tasas y oro, y es así. Entonces, es importante, esas noticias también hacen mover el precio. Entonces, si, no sé, tú miras el gráfico y dices, ¿sabes qué? En esta parte voy a comprar y sale un dato del PCE o del PIB o de la inflación que la inflación está igual, que está cediendo, que está esto, y tú dices, no, pues vamos en compras. Y la Fed, no sé, por cosas de la vida, dice, ¿sabes qué? Voy a subir las tasas. Voy a subir las tasas porque quiero mantener la inflación controlada, el dólar cae. ¿Sí? Entonces, es importante nosotros tener en cuenta esos datos para tomar decisiones. Ahorita yo, por ejemplo, no entré, sino que hasta que conocí el dato real, ahí sí dije, ok, este es mi dato y esto es lo que tendría que hacer. Bien, bien hasta ahí. Excelente. Entonces, hoy vamos a ir con la parte de estructura. La estructura es algo importantísimo a la hora de tomar decisiones, porque eso lo que nos dice es, la estructura sigue alcista, lo que hablábamos al comienzo, sigue bajista o está teniendo un cambio de tendencia, porque hay tendencias alcistas, bajistas, pero toda sesión alcista o tendencia alcista siempre va a tener que tener un retroceso. Y en esos retrocesos es que tenemos que ver cuál va a ser nuestra decisión. ¿Seguimos comprando o por el contrario pasamos a ventas? Porque no es que no, la tendencia de nuestra amiga, sí en el largo tiempo se ve alcista, pero comenzamos a ver que comenzaba a retroceder y uno, como siempre en la tendencia grande, en la macro, se ve alcista, pues no, tenemos que ver en la micro qué está pasando, si está teniendo un cambio de estructura. Y para eso vamos a ver hoy. Listo, entonces, acá vamos a comenzar a mirar la estructura. En este momento estamos mirando el oro. Acá nosotros estamos mirando el oro que está haciendo en este momento, en vivo y en directo. Lo vemos que está haciendo un rechazo a esta zona. Esta zona, por cómo se ve, está fuerte y como hemos visto acá en el volumen, hay mucha negociación de compradores y vendedores. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el volumen es mucho más grande que las anteriores barras. Entonces vemos que hay un pico de negociación impresionante en esa zona. ¿Qué quiere decir? Que en esa zona se está habiendo muchas compras y muchas ventas. Vamos a esperar qué pasa. ¿Quiénes son más agresivos? ¿Los compradores o los vendedores? Como sabemos que en septiembre van a haber recorte de tasas, el oro pues se hace más fuerte. Entonces, ahorita con el dato de que sí o sí van a bajar las tasas, el oro se va a hacer más fuerte. ¿Qué quisiera yo? Es que viniera, rompiera esta parte y viniera un pullback y yo tomar una compra. Pero solo si pasa eso. Si comienza a bajar con fuerza y rompe esta parte, yo no entro a compras.
No entro por emoción, entro es porque sí o sí el gráfico y la información que me da los argumentos para entrar. Entonces, vemos que están alcistas y la vamos a ver en 4 horas. ¿Cómo sabemos que un activo o una acción o o Bitcoin o una divisa, lo que sea, es alcista? Pues podemos tener esta herramienta de dibujo, que es el pincel, y comenzar a marcar el mínimo y el máximo. Y acá lo que pasa es que hay su primer impulso y su primer retroceso. Después hay otro impulso a la alza y ya se crea un nuevo alto, su nuevo bajo, pero el bajo es más alto que el alto anterior. Entonces, es esto. Acá, baja, sube, baja, sube. Así lo vemos nosotros. Si lo viéramos en líneas, que también lo podemos ver en líneas, le damos acá donde dice velas. Recuerden que tenemos arriba las temporalidades. Acá podemos sacar a cambiar las velas por líneas y por otro tipo de velas. Y tenemos también los indicadores en esta parte. Y tenemos acá plantillas de indicador y tenemos acá para colocar una alerta, que es lo que te decía con anterioridad. Yo coloco una alerta para que me diga, ya cayó a tal punto o subió a tal zona y yo estaba esperando esa zona. Quiero ver qué pasa en esa zona. Entonces, por ejemplo, acá cambiamos en vez de velas, podemos cambiar a línea y la vemos así. Y ahí, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ojo, acá el bajo es más bajo que el alto anterior. ¿Ahí qué nos puede decir? Bueno, que podríamos ir a una venta. ¿A dónde podríamos haber cogido la venta? En este alto. Y mira que reaccionó. Nosotros no necesitamos que reaccione grandísimo, necesitamos que reaccione para tomar ganancias cuando vamos a la venta. Cuando vamos a la compra, lo mismo. Entonces, a veces las personas que piensan que toca que caiga el precio demasiado, no. El oro con que caiga un 0,5% es buen dinero. Un 1% es buen dinero. Entonces, hay que ser muy exactos a la hora de tomar la decisión en compra y venta y siempre ir por una cantidad de pits, que más adelante les voy a decir qué son los pits con lo que nosotros medimos nuestra ganancia o nuestra pérdida. ¿Sí? Tú dirás, bueno, ¿y cómo saben cuánto pierden y cuánto ganan? Por los pits, que más adelante te les voy a decir. Acá entonces podemos ver líneas y podemos ver que es un impulso, un retroceso, y un impulso y un retroceso. Y siempre está subiendo, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y ahí decimos, este activo es alcista. Ahora, vamos a ver cómo es bajista. Se lo voy a hacer acá. Entonces está el impulso, el retroceso, el impulso, el retroceso y el impulso. Ya es diferente. Ya comienza el precio acá, baja su retroceso, su siguiente impulso es más abajo que el anterior bajo y el alto es más abajo que el anterior alto. ¿Sí? Esto se conoce, hablándolo ya técnicamente, el high hike o el high low. El hike y high low es como que el alto más alto que el anterior o el bajo más alto, el alto más bajo que el anterior. Entonces, en inglés lo manejan así. Nosotros, como hablamos español, pues no lo vamos a manejar así, sino lo que vamos a hacer es en español, alto más alto o bajo más bajo. Entonces, bajo, el impulso, el bajo más bajo que el anterior, bajo más bajo, y el alto más bajo, y ahí nos decimos, vamos alcistas. En una tendencia bajista, perdón, en una tendencia bajista que tenemos que buscar ventas. ¿A dónde? En estos momentos, acá. Entonces, si el precio viene y llega hasta acá, nuestra entrada debería ser esta, siempre con confirmaciones. Hay personas que manejan el trade al toque. ¿Qué quiere decir al toque? Que ya después de este impulso que invalida este bajo, dicen ya rompió el bajo anterior. Lo que quiero es un retroceso a esta zona o a esta zona y vendo.
Yo no lo manejo así, a mí me gusta con confirmaciones, pero hay personas que les gusta con solo el toque. Llega a la zona y vendo. Llego a la zona y compro. Que lo manejan mucho los en el mundo cripto. En el mundo cripto es, ¿sabes qué? Yo llego a la zona y vendo. Llego a la zona y compro. En el mundo tradicional de oro, acciones, eso, más que todo se ven traders que les gustan las confirmaciones. Entonces es importantísimo. Y ahora, ¿qué es una lateralización? Es esto que está sucediendo acá. Si vemos el precio, ni hace alto más alto, ni bajo más bajo. Es sube, baja, sube y vamos a esperar a ver qué hace. Si por fin rompe esa zona o por el contrario va a bajar otra vez acá y está lateralizando. Hay traders que no les gusta trabajar estas zonas. Como yo no trabajo en 4 horas, sino mi temporalidad es 1 hora y después bajo a 15 minutos, mira que en 15 minutos se ve muy diferente. Por eso es importante nosotros analizar en multitemporalidad para nosotros ver qué está haciendo el precio. Por ejemplo, 15 minutos está en esta zona. Vean, no ha reventado. Por eso, ¿qué quiero esperar yo para ir en compras? Que me reviente esa zona. Sí o sí que me la reviente y venga otra vez a buscar esta zona y ahí sí entro a compras. Si no, si comienza a caer y después hace un retroceso, busco ventas. ¿Por qué? Porque como está lateralizando, puede volver a esta zona. Entonces, ahí, ¿cómo vas? ¿Entendiste la estructura? Sí, sí, se entiende perfecto. Ok. ¿Cuántas estructuras tú puedes ver entonces? El alto más alto y el bajo más bajo. O sea, comparando las líneas, dependiendo hacia dónde van, uno las va identificando, pues. Y la que tú me mostraste que es así como recta, que dices que es condensación, Lateralización. es lateralización. Bueno, no está mal. Lateralización o acumulación también lo llaman, ¿sí? Como que están acumulando el precio ahí. Acumula, acumula, acumula. Y en algún momento ya va a ser más agresivos. O los compradores para ir otra vez a un alto más alto, o los vendedores para ir a un bajo más bajo y comenzar una tendencia o un cambio de estructura a corto tiempo. Porque eso es lo otro. Tú puedes ver en el gráfico que el precio rompe con mucha fuerza hacia arriba, pero no quiere decir que vaya a ser un alto más alto que el anterior. Puede ser un momento, rompe, llega a un alto y ahí otra vez para. ¿Por qué? Porque pues los que rompieron ahí y ven que tienen sus ganancias, pueden tomar ganancias y ya. Porque pues hay traders que no quieren estar en el mercado, lo que yo les decía, durante semanas o durante días, ¿sí? Hay traders que dicen, ¿sabes qué? Me gusta esta hora para tradear. Ya, estuvo el dato del PCE, van a haber recortes de tasas, el oro va a subir, le meto una compra. Ahorita que está haciendo el oro, subiendo. 15 20 minutos, media hora, sube, salgo. Y ya, y ese es el trabajo en scalper. Es bacano, porque es rápido, ¿sí? Tú no tienes mucho. El trabajo mío, el entra ahí es, espero yo que rompa, que haya volumen, que el RSI, cuando haya el pullback, esté debajo de donde yo espero, que después les voy a explicar, y tomo mi compra y también espero en el día. Y ya, pero ya saben que el swing es compro y espero una semana, un mes, pero no todos son así. Entonces es importantísimo esa parte. Entonces, siguiendo con estructura, lo podemos ver en línea. Si de pronto se te hace muy difícil mirar dónde está la estructura. Pero pues hoy en día con la inteligencia artificial, así tú no sepas, tú le puedes decir, en este momento la tendencia del oro es alcista o bajista y te va a ayudar, te va a dar la información. ¿Qué otro tipo de gráfico podemos ver? Podemos ver velas huecas, entonces ya son diferentes, ya no están rellenas, ya no están con todo el color, sino son huecas, pero lo mismo. Te dice el alto, el bajo, donde inició, donde cerró, ¿sí? Donde abrió, donde cerró. ¿Qué otras velas podemos ver? Velas de volumen y podemos ver de barras que ya son diferentes, pero lo mismo.
nos muestran exactamente lo mismo. Es dónde abrió, su alto, su mínimo y dónde cerró. Pero se ve así. Las que ven todo el mundo, casi todos, es esta, que son las velas japonesas. ¿Sí? Entonces, dónde abrió, su alto, su mínimo. Me gustan más estas, ya depende de ti cuál te gusten más, pero a mí me gustan mucho más esta de aquí. Bueno, estamos viendo que el oro, es que en 4 horas, no, en 15 minutos. Está subiendo, mira, impresionante. El dato salió para hacer que el oro subiera, pues porque ya sabemos que sí o sí van a haber rebajan las tasas y el oro se hace más fuerte y pues por ende comenzó a subir. Hay personas que entran al dato, solo al dato y por solo saber eso entran. A mí lo que yo te digo, me gustan más las confirmaciones, pero hubieran podido entrar acá y ya irían 17 25 80 pips, que para una persona pueden ser $80, $800, $8.000 y mucho más, dependiendo con la cantidad de dinero que entre. Entonces, eso es lo bonito del trading, ¿sí? Y ya, así. Entonces, velas, ya sabemos hoy que hay velas huecas, en línea, barras y las japonesas. Súper, cuatro diferentes formas de ver el gráfico, pero todas nos están diciendo lo mismo. ¿Dónde está el precio? Sus puntos bajos, sus puntos altos. Entonces, bien, 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 bien hasta ahí. Y la estructura de mercado. Estructuras de mercado, ahí alcistas y bajistas, y cómo la podemos ver. Alto, bajo, alto, y aquí la podemos rayar, mira, aquí con el pincel. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Y así podemos decir es una tendencia alcista. Para que haya un cambio de estructura, no cambio de tendencia, sino cambio de estructura, el precio debería ser bajar esto, venir acá y bajar más. Entonces uno dice, ok, está cambiando la estructura, porque ya los bajos no son más altos, sino son más bajos. Y hay un bajo más bajo. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, ok, podemos entrar en las ventas. ¿Dónde? Otra vez en la evolución. Y podemos decir, ok, esta zona se ve buena para vender. Y podemos tomar ahí. ¿Hay cambio de tendencia? No, hay cambio de estructura. Entonces, un cambio de tendencia es cuando se hace una corrección de más del 20% de este movimiento. Y ahí podemos decir, hay un cambio de tendencia. Mientras tanto, podemos decir el cambio de estructura. Eso te va a servir mucho para tú tomar las decisiones de ir a compra o a venta o manos arriba. Manitos arriba es no hago nada. Y a veces la mejor decisión de inversión es no hacer nada. A veces mano arriba, no compro, no vendo, sino solo miro el mercado y ya, y que se maten ahí adentro. Que compren, vendan y eso uno ve eso y uno es, escucha, no veo eso para dónde va. Pero la gente sí, no, es que perdí, perdí. Claro, ese momento, mucha volatilidad, no hay una estructura clara, no se sabe hacia dónde va el precio, yo no entro en eso. Y yo, manito arriba y ya. Claro, Todo claro. genial. Con el tema de la psicología, que tú dices que a veces es mejor no operar, también pues eso hace parte de esa decisión, ¿no? Porque me imagino, ¿no? Controlarse. Total, esa es la parte que vamos a tocar en la clase. Vamos a tocar una clase solo de psicología, solo de gestión emocional y mental del trader. Es importante, toda la teoría tú la puedes encontrar en libros, porque hay libros muy buenos. En la próxima clase les voy a traer los libros para que aprendan más de análisis técnico. Es muy bacano. Y hay libros hermosos de cómo tú puedes hacer un buen análisis técnico y cómo dominar todo esto. Pero un libro no te dice a ti cómo gestionar la emoción. Eso sí o sí, te toca con un mentor. A mí siempre les voy a decir un mentor es mucho mejor.
Y no tiene que ser así como estoy yo contigo, puede ser un mentor que tú solo escuches en un podcast o algo, porque es bueno, ¿sí? Pero por ejemplo, Lina que me tiene a mí me puede decir, hey, me pasó esto, quería entrar, me dio miedo, no entré, y yo diría, bueno, ¿cuál es el miedo? ¿Sí? Y ahí gestionamos esa emoción, y después de ahí iba ganando, no cerré porque creí que iba a ganar más y terminé perdiendo. Ok, ¿por qué no? Y uno gestiona esas emociones como mentor, pero sí o sí hay que tener una gestión emocional, porque este mercado es muy duro, no por la teoría, porque la teoría se aprende rápido, es por la parte emocional, porque uno como ser humano no quiere perder. Y eso es lo más duro. Cuando tú estás perdiendo, tú no sabes si parar la pérdida o dejarla ir, o dejarla ahí. Y es que hay que parar la pérdida. Por eso hay un plan de gestión de riesgo. Es mi pérdida es esta, mi ganancia es esta. Siempre. No la voy a hacer más grande, ni la voy a estar moviendo, sino ya sé que esta es mi pérdida. Después de que vayan ganancia, protejo ganancias y listo. Pero es importantísimo la parte emocional. Muchos cursos toman es la parte teórica de análisis técnico, no toman la parte de macroeconomía y no toman la parte de gestión emocional. ¿Quieres ser buen trader? Tienes que tener esas tres cosas. Análisis técnico, macroeconomía, gestión emocional. Por eso yo ahorita le estaba hablando de PCE. Cuando un trader novato escucha eso, muy raro. Es que los datos de inflación pueden moverte tu análisis técnico total. Es que si habla un presidente del Banco Central Europeo, de la Fed, de otro lugar que tenga mucha relevancia, te va a mover tu análisis técnico. Entonces, tener claro de esas cositas macroeconómicas te da una ventaja competitiva frente a otros traders. Recuerden que nosotros no estamos en el mercado solo, sino estamos contra otros traders que están tomando decisiones de compra y venta. Y no solo contra otros traders retails como nosotros, sino con instituciones, bancos, gobiernos, porque los bancos entran también a hacer trading. Con la plata que la gente pone en sus ahorros, los bancos tienen una mesa de trading, una mesa de negociación y hacen trading con ese dinero. Entonces, es importante que nosotros no estamos solos en el mercado, estamos contra jugadores gigantes. Y para eso tenemos que ser mejor gestionados la parte emocional y esperar las entradas en los puntos que nosotros queremos. Si no llega al punto que nosotros queremos y hay las confirmaciones que nosotros sabemos, no se entra, porque no estamos jugando con nuestro dinero. Bien, excelente. Bueno, pues eso era el día de hoy. Vamos a ir con un temita a la vez. No quiero abarcar mucho. Ya saben los tipos de velas que hay. Los gráficos como tú lo puedes marcar en línea, vela japonesa o barras. La estructura, como la puedes ver de muy fácil. Después les enseñaré cómo con la inteligencia artificial pues les puede ayudar para que no tengan que mirar todo eso. Listo. Ahorita en 4 horas estoy alcista. En 1 hora estoy lateral. En 15 minutos estoy bajista. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Sí? Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a eso muy rápido a decir, ¿sabes qué? La tendencia actual es esta. Entonces nos vemos ya el día lunes. Esto va a ser de lunes a viernes para que todos tengamos el hábito, creemos el hábito de ver los gráficos cada día. Así no tomemos decisiones. ¿Listo, Lina? Listo, listo. No, Muchísimas gracias. dale, nos vemos el lunes.